tomar, lo vamos a hacer un poco más adelante, datos estadísticos, porque todo esto se basa básicamente en la parte estadística, digamos, de la ciudad de La Paz. Nosotros vamos a manejar un poquito algunos datos de la ciudad de La Paz. Bueno. Fíjense que cuando hablamos de proyección de la demanda, hay que, digamos, sobre todo cuando nosotros hablamos mucho de todo lo que es ingeniería sanitaria y toda esa parte, hay una gran parte previa al proyecto o a la realización de todo esto, que son datos que nosotros lo vamos a tener que sacar del campo, digamos, o sea, son datos que surgen de las condiciones actuales, ¿no es cierto?, de lo que vamos a realizar. Nosotros vamos a ver, no creo que nos dé el tiempo esta clase, seguramente la clase que viene vamos a armar una planilla donde vamos a volcar parte de todos estos datos que vamos a analizar ahora, que claramente no surgen de una ecuación, o sea, algunos surgirán de unas ecuaciones matemáticas y los otros van a surgir de apreciaciones, definiciones y de situaciones que vamos a ir estudiando y que el proyectista va a tener que tomar como un compromiso frente a lo que está por realizar, ¿no es cierto? Va a tener que definir ciertas cuestiones para poder tener. ¿Cuáles van a ser los objetivos de los estudios que se van a tener que hacer previamente cuando uno plantea la necesidad de generar una red de agua, por ejemplo? Una de las primeras cosas es la determinación del radio a servir, ¿no es cierto? Se define en base a una proyección a lo largo del periodo de diseño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros vamos a tener, digamos, una línea de tiempo donde seguramente va a haber distintos momentos donde vamos a tener datos propios de esa localidad a la cual queremos hacer el servicio, ¿no es cierto? Que esto normalmente son censos, que normalmente se plantean cada 10 años, ¿no es cierto? El año pasado, por tema de pandemia, claramente no se pudo hacer. Depende de la población, por ejemplo, hay poblaciones que son más chicas, que por ahí no se hacen cada 10 años, sino cada tanto. Y luego vamos a tener lo que vamos a definir un periodo cero, ¿no es cierto? Y el periodo de diseño, que va a estar en el futuro de todo este proceso. Por lo tanto, va a haber muchas variables y muchas cuestiones que va a haber que estimarlas de acuerdo a las condiciones actuales de la localidad, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los periodos de diseño se definen a 10 o 20 años hacia adelante, entonces eso hace que tengamos que ver un poquito y hacer un poquito de futurismo, ¿no es cierto?, con respecto a cuáles van a ser las condiciones de esa localidad a lo largo de ese periodo en el cual nosotros vamos a hacer el estudio. También lo que vamos a estudiar, digamos, va a ser la magnitud y oportunidad de las obras. ¿Qué significa esto? En cuanto a la magnitud, tenemos que hablar de el tamaño o cuán grande va a ser la inversión que nosotros vamos a hacer en esa localidad. Nosotros vamos a tener que previamente tomar información, o vamos a tener que recabar información de la localidad que nosotros estemos estudiando, y básicamente también vamos a tener que ver qué capacidad de crecimiento va a tener esa población, y sobre todo no solo desde el punto de vista vegetativo de la población, sino también de la inserción de industrias o de la inserción de algunas actividades que demanden mayor o menor cantidad de agua, ¿cierto? Eso nos va a dar un grado de magnitud de la obra. Si la obra es muy grande, yo lo que puedo hacer también es a lo mejor dividirla a lo largo de los 20 años en una parte. Por ejemplo, supongamos yo puedo estar pensando a lo mejor en la colocación de tanques para el almacenamiento de agua para servir esa población. A lo mejor puedo plantear
en los primeros 10 años hacer un tanque con una determinada capacidad y para los próximos 10 años adosarle otro tanque, por ejemplo, otro reservorio de agua para terminar de cubrir la demanda de los 20 años, ¿no es cierto? Eso lo vamos a poder ver si justamente cuando estudiemos las oportunidades de las obras, o sea, si eso va a ser posible hacerlo así, si conviene hacer a lo mejor un tanque de una sola, ¿no es cierto? O ver qué tipo de obras o de crecimiento va a tener esa población, como para que justifique o no cómo vamos a ir encarando las obras, ¿no es cierto? Porque tampoco, acuérdense que todas estas obras de última la termina pagando el vecino. Entonces, cuanto más caras sean o cuanto más no la podamos financiar a lo largo de los años, la lógica es que lo pague quien lo va a utilizar, digamos. Entonces, siempre es bueno ver qué magnitud realmente le damos a la obra y no de golpe a lo mejor plantear una magnitud demasiado grande y a lo mejor la localidad no crece en esa cantidad y nos quedamos con obras sobredimensionadas que por ahí no pueden ser utilizadas por el total de la población y termina siendo más costoso, digamos, para la población. Fíjense en que eso hablamos con respecto a la determinación del radio servicio. Los otros elementos que tenemos que tener en cuenta para cuando planteemos que van a ser datos que nosotros vamos a sacar en forma estadística y otros los vamos a estimar o los vamos a plantear, es definir los caudales de diseño. Los caudales de diseño claramente van a ser definidos por el balance entre la demanda y la oferta. O sea, entre lo que yo puedo ofrecer como entidad que va a generar las obras, sería la oferta que yo puedo dar, y la demanda que va a ser el uso que le van a dar tanto la población como las industrias que pudieran instalarse en el lugar. ¿No es cierto? Para definir el tema de la demanda, se deben recopilar antecedentes de distintos tipos, ¿no es cierto? O sea, para toda la parte del balance entre la demanda y oferta, lo que tenemos que definir son situaciones de abastecimiento, por ejemplo, de agua. O sea, cómo es la actual situación de abastecimiento. O sea, por ejemplo, en la localidad, cuántas... vemos en la localidad cuántas, por ejemplo, si tiene varias cuadras, imaginemos un pueblo chico, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra primera observación diremos, bueno, por ejemplo, toda esta zona a lo mejor está servida con agua potable, ¿no es cierto? O con red de agua. Entonces, tendremos que ver cómo es la situación de esa cañería y también entender cómo es la recolección y la disposición de los desagües cloacales en esa misma zona. A lo mejor no hay desagües cloacales o a lo mejor es una pequeña parte dentro de esa parte mayor que está abastecida con agua. Porque vamos a ver que hay una relación directa, ¿no es cierto?, entre el consumo de agua y la existencia o no de desagües cloacales. Con respecto a la información sobre el tema del agua potable, lo que vamos a tener que ver es la descripción del sistema. O sea, vamos a tener que ver cómo está el sistema armado a lo largo de toda la localidad, o sea, de las características, si el sistema es moderno, si es un sistema antiguo, el tipo de cañería, cómo está desarrollado. A lo mejor está desarrollado en forma lineal o a lo mejor está desarrollado en forma de red, ¿no es cierto? Eso incluso cuando hagamos el cálculo de la instalación vamos a ver también que hay distintas maneras
distribuir el agua. Cada una tiene sus determinadas particularidades. ¿Y por qué nos interesa describir el sistema actual? Porque en función de eso nosotros vamos a definir cómo va a ser la proyección de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, cuán grande más lo podemos hacer, si vamos a poder utilizar los elementos que están en el sistema actual, ¿no es cierto? Y en función a eso nosotros vamos a poder manejar todo lo que hablamos de dotación, de población, de cómo está armado todo el sistema actual. La otra también situación importante, que es también recabar información al respecto, es qué tipo de fuente de agua vamos a tener en la zona. Porque no es lo mismo, por ejemplo, plantear que nosotros tenemos, por ejemplo, el río Paraná, hoy está con una gran bajante, pero básicamente es relativamente inagotable la cantidad de agua que se puede sacar, a que supongamos nosotros tenemos que sacar de un pozo de perforación o tenemos que hacer algún dique o algún elemento de reservorio de agua, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una fuente, de acuerdo a la fuente que tengamos, también va a ser la dotación que nosotros vamos a poder asumir para nuestro proyecto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que hay coeficientes, ¿no es cierto? Cuando empecemos a armar todo esto, que hay coeficientes que relacionan las dotaciones con respecto a la cantidad de habitantes y las condiciones que tiene la red. Entonces, también una función importante para poder definir cuán grande pueda ser mi oferta, ¿no es cierto? O sea, cuán grande pueda ser mi proyecto, también es tener en cuenta el tipo de fuente que tenemos. O sea, de dónde se saca el agua, ¿no es cierto? También lo otro que vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, va a ser el tipo y el tratamiento de potabilización. ¿Por qué decimos esto? Porque no, en función de esa fuente que nosotros tengamos, también va a tener que ver de qué forma y cómo hacemos el tratamiento. Por ejemplo, no es lo mismo potabilizar agua del río Paraná, por ejemplo, que un agua dulce, es un agua blanda que se le llama, o sea, no tiene muchas sales en disolución, y que básicamente no está contaminado, ¿no es cierto? Básicamente. Que tomar agua, por ejemplo, de las napas, ¿no es cierto? Donde pueden ser aguas muy duras, donde pueden generar, por ejemplo, obstrucciones en las cañerías con el tiempo, lo cual también va a influir, cuando veamos más adelante lo que son las redes de agua, va a influir en los diámetros que nosotros vamos a ir adoptando, ¿no es cierto? Todas estas son variables que nosotros tenemos que ir tomando para poder ir definiendo, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir encarando las redes de agua. Y también va a depender el tratamiento de potabilización. O sea, como dijimos recién, si el agua de donde nosotros nos vamos a servir está muy contaminada, y bueno, claramente va a haber que hacer todo un trabajo para llevar esa agua a que sea usable por el ser humano y por los animales, obviamente. Calidad del agua suministrada, bueno, tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando recién. O sea, ustedes habrán visto en teoría que hay una determinada o un estándar mínimo de calidad de agua para ser suministrada. O sea, no se puede mandar claramente agua cruda, como se le dice, por las cañerías de agua. Entonces, esa calidad de agua suministrada va a depender también de la calidad de la fuente, ¿no es cierto?, de donde nosotros podamos recibir el agua. Y después será distribuida a lo largo de toda la cañería,
y dependerá también de esa calidad el volumen de dotación que vamos a tomar para el proyecto que nosotros vamos a encarar. Porque cuando de peor calidad sea el agua, claramente menor va a ser el consumo que nosotros vamos a tener. O sea, hay una relación bastante directa entre esa situación. También es importante analizar cómo está la producción actual de esa agua, o sea, cuánto se produce por metro cúbico por año, cómo se le factura a los usuarios, ¿no es cierto? Cuánto es la cantidad de agua facturada a los usuarios para ver aproximadamente cuál es el consumo que los usuarios tienen para poder nosotros definir un valor, ¿no es cierto?, aproximado de cuánto va a ser la dotación que yo voy a tener que prever en mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, todos los datos que estamos viendo son importantes recabar para poder hacer un informe y un análisis de los distintos valores que yo tengo. Bueno, sin duda también es importante tener una idea del radio servido actual de la localidad, porque en función de ese radio servido, o sea, yo puedo tener una localidad de muchas manzanas, si es que está en Damero, ¿no es cierto? Y yo puedo tener una idea de cuál puede ser a lo mejor la zona que tiene agua, a lo mejor se han hecho extensiones, entonces yo puedo tener una idea bastante aproximada de cuál es el radio servido actualmente por la instalación, ¿no es cierto? Esto va a ser importante porque me va a permitir planear cuál va a ser las características de la obra que voy a tener que ejecutar, ¿no es cierto? Fíjense que también es cuál es en la actualidad, por ejemplo, el porcentaje de agua no contabilizada. ¿Qué se entiende como agua no contabilizada? Normalmente es el agua que se pierde en la red, no por consumo, ¿no es cierto? Muchas veces se da porque hay pérdidas en la red o por claramente si los caños son muy viejos, es muy probable que las roturas sean permanentes y eso haga que tengamos pérdidas permanentes de agua. Muchas veces para limpiar la cañería se utiliza agua y también es agua que no se contabiliza, ¿no es cierto? Que no es la que uno puede medir por los medidores o por la factura en los usuarios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hagamos la proyección o llenemos la planilla, digamos, que vamos a ver más adelante, de cuánto es el agua no contabilizada, cuanto menos sea, más eficiente va a ser el sistema. Si no, vamos a tener que estar generando o produciendo una cantidad de agua muy grande para ¿cómo se llama? Donde se pierde sin ser utilizada directamente por los usuarios, ¿no es cierto? También es importante conocer el número de conexiones de agua, con o sin medidor, ¿no es cierto? Entonces, en la red actual, ver qué cantidades de conexiones tenemos, o sea, poder sacar lo que nosotros llamamos la densificación que tiene esa conexión, porque a lo mejor entonces podemos tener una relación entre la longitud o digamos, el tamaño que existe hoy de la red y cuántos usuarios más o menos por metro o por longitud se van, están conectados. Entonces eso nos va a permitir tener una idea de la densificación o de la dotación que se va a ir necesitando por cada cuadra y eso
aplicado a lo largo de todo el proyecto nos va a permitir saber la cantidad de dotación que vamos a tener a lo largo del proyecto. Acuérdense que el proyecto que nosotros vamos a plantear siempre se plantea de 10 a 20 años en el futuro. Entonces, siempre es importante entender, más que nada, cómo están las cosas actualmente, ¿no es cierto?, para sacar los datos suficientes o entender cómo funciona esa localidad, para poder de ahí en más poder hacer o extraer los números, tanto estadísticos o de consumo, que nos den lo más real posible, ¿no es cierto? Cuanto más datos de la actualidad tengamos, más certeza vamos a poder tener en los números que nosotros tengamos que proyectar a futuro. Esto es fundamental también, dice principales categorías de usuarios. Cuando nosotros tengamos que definir una dotación o tengamos que definir también incluso el crecimiento poblacional, por ejemplo, de la zona, es fundamental entender esta parte, o sea, cuánto es de toda la red de uso doméstico y cuánto es de la red de uso industrial. Sobre todo qué tipo de industrias tenemos, porque hay industrias que tienen un consumo muy grande de agua y claramente nos van a aumentar la dotación necesaria y todo el sistema lo van a exigir más que si fueran industrias que no necesitaran tanta cantidad de agua. Y también entender cuánto es lo doméstico. Lo doméstico estamos hablando de lo que son las conexiones domiciliarias. Incluso en esta etapa lo que uno hace es el relevamiento de lo actual, ¿cierto? El relevamiento de qué es de lo que existe y de qué manera más o menos está distribuido. También hay que ver si esas industrias que existen van a necesitar también de esa red de agua, ¿no es cierto?, si van a formar parte de la dotación que nosotros vamos a tener que calcular, o a lo mejor son industrias que tienen procesos independientes y hacen su propia utilización del agua y su procesamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que tendremos que ir viendo. Bueno, en función de eso también, bueno, lo que hablábamos un poquito antes, también es definir la dotación de agua actual, ¿cierto? O sea, cuántos litros por habitante y por día la localidad está consumiendo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos las redes. Es fundamental conocer este número. Entonces, incluso también va a depender de las características propias de la localidad. Va a depender, por ejemplo, hay localidades que son muy ahorrativas del agua, y otras localidades que no. Paraná no se caracteriza, por ejemplo, por ser una de las localidades con menos consumo de agua por habitante, todo lo contrario. Y eso influye en distintas características, lo cual pone, digamos, exige sobremanera a todo el sistema, ¿no es cierto?, de agua. Entonces, cuando uno va a proyectar una nueva planta o un nuevo sistema de dotación de agua, bueno, tiene que contemplar esas características propias de la localidad. Entonces, y una de ellas es esta variable, que es la dotación de agua, que es los litros por habitante por día, que es un número que va variando de acuerdo a, por ejemplo, claramente, por ejemplo, en los lugares de mayor calor, son donde mayor a lo mejor consumo hay, y a lo mejor en los lugares más fríos es donde menos consumo existe. Pero y también dependerá de las costumbres de los lugares. Por ejemplo, cuando hace calor y se usan muchos piletines, por ejemplo, esas piletas de lona, bueno, el consumo de agua se eleva muchísimo. Si se usa mucho para regar o
para ese tipo de actividades, también la dotación de agua por habitante crece mucho. También es importante saber la tarifa actual por metro cúbico, porque eso me va a permitir también saber, cuando yo quiera hacer mi proyección de la obra, me va a permitir saber en qué tiempo o cuánto podré yo cobrar a las nuevas conexiones, y eso me va a permitir saber de qué manera yo voy a poder amortizar la obra. Acuérdense en que todo esto debe ser solventado o pagado por los propios vecinos. Entonces hay todo un costo ahí que hay que contemplarlo dentro de los valores de la obra. Entonces, es bueno recabar cuánto es la tarifa actual que se le paga por metro cúbico, ¿no es cierto? O se le cobra a los frentistas. Entonces, de esta manera también yo puedo hacer una proyección económica, o de qué manera o de qué tamaño puedo hacer económica la ampliación de mis redes. También es importante entender la antigüedad y estado de la instalación, ¿no es cierto? En cuanto a la antigüedad, más que nada para entender si podemos reutilizar esas redes o va a haber que cambiarlas. Entonces, ver en qué condiciones están, qué antigüedad tienen, si no están, por ejemplo, si el agua es un agua con muchas sales y hay muchas incrustaciones, entonces ver si deben ser recambiados o no todas esas instalaciones. Eso es importante porque también va a depender de la magnitud de las obras que nosotros vamos a encarar, porque a lo mejor no solo hay que hacer obra nueva, sino que también hay que remodelar la existente. Entonces, es importante tener una idea de cómo está la red actual y de esa manera poder ir definiendo todos esos valores. También es importante saber si existe o no mediciones, ¿no es cierto?, de macromediciones, o sea, son mediciones, llamamos macromediciones a mediciones más bien grandes, o sea, cuando, por ejemplo, de distintos sectores, nosotros podemos tener a lo mejor, puede estar en la actualidad dividido en distintos sectores de la localidad, entonces sabemos, bueno, tal sector que a lo mejor en la parte industrial, por ejemplo, tiene un consumo determinado, la otra parte, que es un barrio a lo mejor estrictamente residencial, tiene otro consumo, a lo mejor una parte densamente poblada tiene otro consumo, entonces yo puedo saber, ¿no es cierto?, porque voy a tener que entender también cómo va a ir creciendo la ciudad para poder ir definiendo, ¿no es cierto?, hacia dónde me conviene ir llevando tanto el agua, como también viendo los diámetros de las cañerías hacia qué lado, de acuerdo a las instalaciones que yo tenga previsto. También el porcentaje de micromediciones, que eso normalmente se llama así a las mediciones domiciliarias, las que se refieren exclusivamente a las mediciones que normalmente hay, que en la mayoría de las localidades no existe, o sea, no existe un medidor de las conexiones domiciliarias. Normalmente se cobra por metros de frente, digamos, por superficie cubierta de las propiedades. Lo ideal es que hubiese un medidor, entonces uno paga sobre lo que consume. Bueno, esto se está por cortar, así que yo voy a generar de vuelta otro Zoom y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Bueno, perfecto.
Bueno, esperamos un segundito. Bueno, continuamos un poquito con esto. Ustedes se preguntarán a lo mejor un poco a qué viene un poco tanta explicación de todo esto, pero en realidad cuando uno hace un estudio de todo esto, todas estas variables tienen que estar perfectamente definidas en un informe y son en realidad, cuando nosotros vayamos a armar muchas de las planillas que vamos a armar después a continuación, en realidad terminan siendo, digamos, van a ser números que en realidad va a parecer que no salen de la nada, digamos, yo les voy a decir, mire, acá lo vamos a llenar con este número, pero en realidad ese número o surgiría del estudio de todo esto que yo le estoy comentando acá, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, todo esto, en realidad, es como quien dice un preámbulo de una planilla que uno después lo simplifica y lo lleva a una planilla, ¿no es cierto? Y va a haber muchos datos que yo, por ejemplo, le diré, bueno, acá hay un tanto porcentaje y que en realidad no va a haber una explicación de por qué ese número es ese valor, ¿me explico? O sea, la explicación va a ser esto que yo le estoy comentando acá, o sea, previamente debió haber habido todo un estudio que haría que ese número tenga ese valor, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos viendo todo esto, como para que ustedes cuando empecemos a armar todo el tema de la planilla, en realidad haya números que ustedes vean que por qué aparece, ¿no? O el por qué tiene ese valor. Bueno, seguimos con esto. Eh, También dentro del estudio que hay que hacer hay que ver cuál es el ente que opera el servicio, o sea, si en realidad el servicio lo está llevando adelante una cooperativa, lo está llevando la municipalidad o la junta de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, en función de eso, ustedes podrán definir quién es quien opera el servicio, ¿no? Eh, Fíjense también el estudio de capacidad hidráulica y tratamiento de los componentes, ahí hablamos un poco de lo que veíamos un poquito antes, o sea, de ver cómo está la instalación actual, ¿no es cierto? Sobre todo, más que nada, hay que evaluar el tema de la demanda no contabilizada, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos por ahí, cuando las instalaciones están muy deterioradas, muy viejas, bueno, ese porcentaje que es el de la demanda no contabilizada, hay que ver si es viable la instalación existente, ¿no es cierto? Si es viable la instalación existente, y ese valor no es muy grande, porque cuando ese valor supera determinados porcentajes, claramente hay que reemplazar la instalación, claramente hay que reemplazar cañería y reemplazar todo el sistema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso hay que hacer todo un estudio de campo de cómo están las condiciones de la red actual, ¿no? Y lo otro que hay, entonces, todo esto es, fíjense en todo lo que hay que ver desde el punto de vista del agua potable. O sea, son todos datos, ¿no es cierto?, que son importantes contemplar, ¿no es cierto?, en lo existente, ¿no es cierto?, como para poder tener un panorama correcto de la localidad, poder definir correctamente los distintos valores que nosotros vamos a contemplar y tener en cuenta, ¿no es cierto?, las características de la red que nosotros vamos a generar y poder definir también una dotación que de última es el objetivo final, por lo menos en esta parte, que es el consumo de agua ¿cómo se llama? En la parte por habitante, ¿no es cierto? Los litros por habitante y por
Y lo otro que es importante también ver acá es la información sobre los desagües cloacales. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una relación directa entre la red de agua, el consumo en la red de agua y si existe o no sistema de cloaca. Si hay un sistema por red, entonces fíjense que lo importante va a ser la descripción del sistema y sus partes. O sea, también vamos a tener que estudiar dentro de la red que nosotros tengamos, cuál va a ser la descripción, o sea, cómo está el sistema, o sea, como digamos, cuán amplio es, ¿no es cierto? Las características, descarga crudo o tiene algún tratamiento, o sea, todo eso hay que describir un poquito toda esa parte. También el radio servicio, sector y población, porque fíjense que es lo que hablábamos también hace un rato con el tema de la red de agua. O sea, no solo tengo que ver cómo está o en qué condiciones está la red cloacal, sino también qué porcentaje con respecto a la red de agua está servido o no con cloacas. Porque es muy probable que la red de agua llegue a muchos más lugares que la red de cloaca. Entonces, necesito saber ese porcentaje, porque si es incluso también cómo va a ir evolucionando ese sistema, porque claramente si el sistema cloacal evoluciona o mejora o se amplía, claramente vamos a tener una mayor utilización de agua, o sea, la dotación de agua va a ser mayor. También es importante entender qué tipo de planta depuradora vamos a tener. También las plantas de este tipo tienen un consumo de agua que también hay que preverlo, ¿no es cierto? Y también ver de qué manera está preparado todo el sistema cloacal. Y también cuál es el cuerpo receptor, o sea, si es una laguna de estabilización, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante cómo se hace, si es un río como el Paraná, digamos, claramente tiene una capacidad de depuración muy grande, o se hacen algunos lechos nidificantes, ¿no es cierto? Ya vamos a ver de qué se trata todo eso, o sea, dependerá de dónde se realice esa parte. También es importante tener una información del número de conexiones de cloaca, ¿no es cierto? Porque en función de eso, lo que hablábamos, porque puedo tener una extensa red y a lo mejor no tengo mucha gente conectada a la cloaca. Pero no se olviden que esto, digamos, estar conectado a estos servicios también tiene un costo. Entonces hay gente que a lo mejor opta por no conectarse, o sea, por eso también es importante todos estos datos, porque nosotros tenemos que lograr ofrecer o llegar a la población con un servicio a un costo razonable, que haga que la gente se conecte a lo que es la cloaca y el agua, ¿no es cierto? Son las conexiones que, a pesar de que en la actualidad es prácticamente obligatoria esa situación. Antigüedad y estado de la instalación, estamos en la misma situación que lo anterior, o sea, si las cloacas están en muy mal estado, no están funcionando, bueno, también es muy posible que tengamos mayor gasto de agua para su limpieza, su mantenimiento y toda esa situación. También la tarifa del servicio, porque también va a depender de la posibilidad o no de ampliación de todo ese sistema de red, ¿no es cierto? ¿Quién opera el servicio? O sea, todas estas cosas nos van a servir para ir viendo, ¿no es cierto?, qué posibilidades hay de crecimiento de la parte cloacal. Y si no hay cloaca, que puede ser que nosotros tengamos un sistema de red de agua, pero no tengamos sistema cloacal, o bien un sector sí y otro sector no. Bueno, hay que describir
cómo están esos procesos. O sea, hay que describir si son mediante pozo absorbente, vuelco en zanjas, lecho nitrificante, que son distintos procesos, ¿no es cierto?, de eliminación de las aguas hervidas. Entonces, el más común de todos son los pozos absorbentes, ¿no es cierto?, el más común de todos. Pero, digamos, hay distintas alternativas que pueden ser utilizadas. Bueno, entonces, hasta ahora vimos todo lo que era la parte existente, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vimos hasta recién es toda la información que uno tiene que recabar de la localidad en la cual está haciendo el estudio, como para hacerlo lo más fehacientemente posible, ¿no es cierto? O sea, poder sacar los datos más reales posible. Y luego lo que viene ahora sería generar o ver cómo va a ser la demanda y la oferta futura, o sea, cómo voy a definir los distintos elementos, ¿no es cierto?, que van a formar parte del proyecto que yo voy a ejecutar. Fíjense que hay 4 o 5 ítems fundamentales que yo necesito definir, ¿no es cierto?, a futuro. Entonces, hasta ahora, de lo que hablamos era simplemente del relevamiento, como para yo tener una base de análisis para justamente definir lo que viene ahora, que sería radio a servir, ¿no es cierto?, ¿qué sería el radio a servir? Que sería un poco, estamos hablando sería la magnitud del proyecto que yo voy a entablar. Datos demográficos, que es básicamente lo que nos vamos a detener hoy y la clase que viene, ¿no es cierto?, en cómo definir el crecimiento poblacional, porque esa es una parte muy importante en todo este proceso. Porque nosotros tenemos que poder saber de aquí a 10 o 20 años o 30 años para adelante cuál va a ser la población que vamos a tener, y de esa manera poder armar todo el sistema para poder servir a esa población. Las dotaciones de cálculo, que claramente vamos a ver de qué manera la vamos a tener que definir. La dotación de cálculo, acuérdense que va a ser la que yo voy a adoptar para poder calcular toda esa. Y yo cómo la defino esa dotación de cálculo, y básicamente basándome en todos los datos que recabamos anteriormente. O sea, de ver digamos, las características que tiene la población, industrias, la forma que esa población tiene de tratarse con el agua, si hay, como decíamos, bien servidas los líquidos, si hay cloaca o no, ¿no es cierto?, lo cual aumentará o disminuirá la situación, el uso de agua. También los caudales de diseño, o sea, acuérdense en que la dotación es el volumen poco que uno tiene, y los caudales van a ser lo que yo permanentemente tengo que estar ofreciendo a esa red. O sea, yo voy a tener caudales pico, por ejemplo, o sea, cantidad de agua en un determinado momento del día, que lo voy a tener que cubrir, ¿no es cierto?, y que claramente me va a condicionar todo el proyecto que yo haga. Y esos caudales, vuelvo a repetir, van a ser estimativos, o sea, yo los voy a definir, van a ser de diseño. En función de los datos que yo recabé, de los datos que yo analicé, de todo lo que yo hice, estaré más o menos cerca de esos caudales de diseño, y mi proyecto estará mejor o más ajustado a la realidad de aquí a 30 años. ¿No es cierto? Por eso es importante tener una experiencia en el tema y ver un poquito todo ese tema. Y también etapas de ejecución de la obra, que era un poco lo que hablábamos hace un rato, que también yo puedo ir dividiendo la obra en distintas partes. O sea, a lo mejor en un primer momento hago una proyección, tomo
una parte a lo mejor de la localidad y después con el último tramo de mi proyecto puedo ir sobre la otra parte. A lo mejor es mucho más financieramente, es mucho más sano que a lo mejor hacer toda la obra de una y a lo mejor toda esta parte se utiliza o no tiene utilización o tiene una mínima utilización y el costo de toda la ejecución de la obra fue bastante importante. Entonces eso es lo que a mí me permite ir definiendo las etapas de ejecución. Creo que Gina les comentó, por ejemplo, la planta potabilizadora de Paraná, por ejemplo, es una planta que se denominan modulares, o sea, claramente va a ir permitiendo a lo largo de los años, cuando la localidad vaya creciendo, y bueno, se va a ir generando un nuevo módulo para que servir esos otros lugares, ¿no es cierto? De esa manera yo logro redistribuir o una eficiencia a nivel también económico. Acuérdense ustedes que todo proyecto de ingeniería no solo tiene que estar, no solo es importante que esté bien calculado y bien definido y bien diseñado, sino que también la parte económica tiene una importancia sustancial, sobre todo en este tipo de obras, para que realmente puedan llevarse adelante. O sea que por ahí cuando uno plantea obras faraónicas, a lo mejor o sea, de dimensiones muy grandes, y después no se pueden llevar adelante porque claramente los costos son muy elevados. Fíjense que cuando hablamos de radio a servir, lo que hablamos también es lo que dijimos recién, o sea, cuál va a ser la primera etapa, el sector de la primera etapa, qué es lo que se va a cubrir como primera medida, ¿no es cierto?, en función de lo existente, ¿no es cierto?, que es lo que se va a plantear. Y también después lo que hay que definir es la expansión futura y proyección de conexión, ¿no es cierto? O sea, hay que definir hacia dónde vamos a avanzar, o sea, nosotros seguramente vamos a tener a lo mejor una ciudad con estas características, y yo digo, bueno, a lo mejor en este momento está esta parte poblada y decimos, bueno, vamos a ir hacia este sector, o a lo mejor crece linealmente y entonces vamos hacia todo este lado, ¿no es cierto? Entonces, y hay que ver cómo evoluciona o cómo proyectamos nosotros que va a evolucionar las conexiones, ¿no es cierto?, a toda esa red nueva que nosotros vamos a diseñar. Con respecto a los datos demográficos, que esto es lo que vamos a ver ahora, tenemos básicamente la población total servida y a servir con el proyecto. O sea, nosotros vamos a tener seguramente una población que es la actual, ¿no es cierto?, que es la que nos vamos a basar, pero a la vez nos vamos a tener que proyectar cómo va a crecer esa población, ¿no es cierto? Hay distintos métodos de crecimiento de esa población, y cuál va a ser la que va a ser servida con el proyecto, o sea, cuál va a ser la población que de última, a lo largo de los años, va a hacer uso de todo ese proyecto que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es el año al año del proyecto, o sea, cuando empezamos a considerar como año cero, digamos, este proyecto, y a partir de allí, los años sucesivos, ¿no es cierto?, a cuánto hacia el futuro nosotros nos vamos a ir con la proyección de la cantidad de personas y de industria y de elementos que se van a ir generando. Y luego vamos a tener al año de operación del sistema, o sea, nosotros vamos a tener, porque hay un año en que se empieza a generar el proyecto, ¿no es cierto? Esto lleva un tiempo generar el proyecto, generar las obras,
y va a haber un año cero donde empieza a funcionar el proyecto. Entonces, vamos a tener el año donde empieza el proyecto, que no necesariamente coincide con el año de operación del sistema. Entonces, va a haber unos años ahí que va a haber que ir previendo que también la población puede ir creciendo, industrias se pueden ir estableciendo, entonces hay que tener en cuenta que son distintas épocas de tiempo que manejan distintos momentos. Y también vamos a ver progresión durante el periodo de diseño. Cuando hagamos la planilla, después más adelante van a ver que nosotros vamos a tomar a lo mejor una proyección aritmética, o sea, vamos a llegar de un punto, de un determinado porcentaje a 20 años, llegar a otro porcentaje. Entonces, bueno, a lo mejor como una simplificación vamos a poner que esos porcentajes van a crecer linealmente a lo largo de esos 20 años de funcionamiento, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso se basará claramente en todos estos datos que nosotros fuimos recabando de la actualidad. También para todo lo que son los datos demográficos, vamos a tener que tener en cuenta todo lo que es la migración urbana y rural, población estable y flotante. O sea, el cálculo de los datos demográficos también requieren de todo un estudio, de un análisis de lo que pasa, de lo que sucede incluso a nivel país o local, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora unos casos que teníamos acá, que seguimos con el ejemplo de La Paz, de cómo va variando la población de acuerdo a determinadas circunstancias especiales en determinados años, ¿no es cierto? Entonces, porque hay un crecimiento que es vegetativo, ¿no es cierto? Que es el crecimiento lógico de cualquier población, pero claramente, por ejemplo, suele haber migraciones tanto de la parte rural hacia la parte urbana o viceversa. Muchas veces la tecnificación del campo hace que la población urbana, la población rural se desplace hacia las zonas más urbanas. Y también hablamos de población estable y flotante, donde el ejemplo típico es la parte turística, por ejemplo. Podemos tener una población estable en un determinado momento del año, ¿no es cierto? Que a lo mejor es mínima, pero a lo mejor en el determinado momento donde, digamos, existen las vacaciones, y a lo mejor esa localidad puede llegar hasta duplicar, por ejemplo, la cantidad de habitantes que tienen. Entonces, si nosotros en nuestro proyecto no contemplamos esa situación, y claramente vamos a tener en esos momentos problemas graves de abastecimiento de agua. Entonces, a lo mejor va a parecer que el proyecto va a estar, como quien dice, sobredimensionado, pero en realidad va a estar listo para resolver los problemas en situaciones muy puntuales, ¿no es cierto? O por lo menos poder ciertos sectores, por ejemplo, de esa ciudad, que van a ser a lo mejor van a ser más atacados, por decirlo, o usados por el turismo. Bueno, a lo mejor en ese sector yo tendré que reforzar el proceso de provisión de agua y como para no hacerlo en todo el sistema, ¿no es cierto? Y después tenemos el tema de dotación de cálculo. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito en los datos demográficos, porque yo quería, bueno, tenemos acá las dotaciones de cálculo. Lo vamos a continuar en un rato, y lo que quería ahora es ver un poquito lo que es el tema de cómo calcular los datos demográficos, que es un poco lo que vamos a mirar ahora.
Bueno, ahora vamos a hablar prácticamente únicamente de los métodos de crecimiento poblacional. ¿No es cierto? Vamos a hacer hincapié en esto, vamos a hacer algunos cálculos, algunos pruebas, para después seguir un poquito con el desarrollo del práctico. Fíjense que nosotros vamos a ver tres métodos en particular: el método aritmético, ¿no es cierto?, el método geométrico y el método logístico. Como lo dice su nombre, son métodos. O sea, nosotros lo que vamos a ver acá son herramientas que en realidad son fórmulas matemáticas, estadísticas, que nos van a dar números, pero claramente todos esos valores nosotros los vamos a tener que interpretar, ¿no es cierto? Vamos a tener que ver realmente cuál es el que corresponde de estos métodos para el momento en particular que esa población está. Por eso era todo lo que vinimos hablando anteriormente. O sea, para saber qué método aplicar, yo voy a tener que saber en qué condiciones está esa población, si está en franco crecimiento, si está en una condición vegetativa, si no, ¿cómo se llama?, ya está llegando a su punto de saturación, o sea, estamos diciendo de que ya no va, esa localidad no admite o admite más población, pero ya no tiene posibilidades de expansión, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones son importantes. Ustedes vieron este gráfico en la teoría, la clase pasada, donde claramente se muestran, digamos, las distintas características básicas, ¿no es cierto?, de una población, ¿no es cierto?, donde a lo mejor en un principio tiene lo que sería un determinado incremento, que lo vamos a llamar geométrico, donde empieza prácticamente un crecimiento, como quien dice, vegetativo, y empieza a aumentar. O sea, cuanto más población empieza a haber, mayor población empieza a haber. Entonces, esto es válido aplicar el método geométrico de cálculo poblacional. De acá hasta esta parte, donde a lo mejor la población va creciendo en forma continua, entonces para poder yo definir, por ejemplo, a un determinado tiempo, ¿no es cierto?, si mi proyecto entra dentro de este rango de tiempo, y claramente el crecimiento aritmético sería el método ideal para utilizar. Y si mi proyecto está planteado dentro de esta etapa de tiempo, ¿no es cierto?, entre esto y esto, claramente esta será la curva que a mí me conviene manejar, que esté cerca del valor de saturación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora tres tipos de curvas, ¿no es cierto?, cómo se aplican y cómo se utilizan. Y después dependerá del análisis que ustedes hagan de cada localidad, cuál de las curvas o cuál de los métodos es el correcto para utilizar para ser aplicado, ¿no es cierto? Esa es un poquito la idea del por qué es necesario recabar tanta información y plantearlo, ¿no? Por lo menos estos métodos desde el punto matemático. Hay otros métodos que son de comparación entre localidades, pero bueno, nosotros no lo vamos a ver acá porque eso ya no requiere de un mayor cálculo matemático, sino básicamente de comparar cómo evolucionó una localidad con respecto a la otra y bueno, tomar datos de esa localidad para ser aplicados en otra. El primero que vamos a ver es el método aritmético. ¿Se acuerdan que es el que se daba cuando, que era el que se daba cuando nosotros teníamos un aumento a tasa constante y la población estaba en un franco crecimiento, ¿no es cierto? O sea, básica, perdón, dejé de compartir. Esto no era.
¿Ahí se ve bien? Sí, profesor. Ahí se ve bien. Bueno, el método medial es cuando como habíamos visto, básicamente la curva es prácticamente una constante, ¿no es cierto? Tenemos, o sea, donde es prácticamente una recta, nosotros lo único que vamos a definir es la pendiente de esta recta, que va a ser o más empinada o más acostada, digamos, pero no tiene mayor complicaciones, digamos, ¿no es cierto? O sea, la curva, lo que nosotros vamos a definir de acuerdo al ascenso y a las tasas de población, va a ser la pendiente de esta curva, ¿no es cierto? O sea que va a ir ahí, va a ser más, o si tiene un crecimiento muy rápido, será cuanto mayor sea la pendiente, más rápido será el crecimiento poblacional de esa localidad. La población, la fórmula básicamente es esta, fíjense en que es la población futura va a ser igual a un valor P2, que va a ser la población del último censo que yo esté considerando, ¿no es cierto? Más un valor K, ¿no es cierto? Que va a ser el que me va a permitir definir un poco la pendiente de esa curva, por la variación de tiempo en el año al cual yo proyecto la información. O sea, yo digo, yo quiero, si yo tengo una línea de tiempo, yo digo, yo quiero irme hacia adelante 20 años, bueno, entonces TF será el T1 más 20 años, este será el tiempo futuro, ¿no es cierto? Y donde yo proyectaré la cantidad de población que va a haber en ese momento. Entonces, acá es una constante que se llama tasa de crecimiento, ya vamos a ver cómo se expresa. P2 es la población del último censo y T1 es el año del censo inicial y TF el año en el cual se proyecta la información. Fíjense que el valor de K es la relación de la pendiente entre los tiempos, digamos. Sería P2 menos P1, o sea, donde P2 es la población del último censo considerado, P1 del censo inicial, ¿no es cierto? Y T2 menos T1 es la diferencia entre los tiempos de esos dos censos, ¿no es cierto? Que son los años en los cuales se hicieron esos dos censos. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, imaginemos que tenemos, esto es totalmente arbitrario, pero imaginemos que tenemos un censo en el año 2001 y otro en el 2010 y nosotros queremos saber la población futura en el año 2030. Fíjense que nosotros en el censo tuvimos en el año 2001, 24.716 pobladores y en el año 2010, 25.802. Nosotros vamos a llamar a esta cantidad P2 y a esta cantidad P1. Nosotros lo que queremos averiguar va a ser la población. Vamos a imaginar o vamos a considerar que esta población tiene un crecimiento aritmético, ¿no es cierto? O sea, está en franco crecimiento, como dijimos, es una población que está ya consolidada y creciendo permanentemente, entonces vamos a aplicar este método. Fíjense en que lo primero que vamos a hacer es calcular el valor K. A ver, alguno que calcule el valor K y me pasa el valor que les da ese valor K en esta población. ¿Cuánto nos estaría dando el valor de K? Alguno que tenga calculadora a mano, vamos a hacer algunos números de aquí en adelante. P2 menos P1 dividido T2 menos T1. ¿Cuánto sería P2 menos P1? ¿Qué número nos daría allí?
¿Alguno puede hacer ese número? 1092. 1092. El K da Y 121,33. el T2 menos T1, ¿cuánto les 121,6 da? K. T2 menos T1 nos da 9 años, ¿correcto? Perfecto. Entonces, el valor definitivo de K debería ser, fíjense, en 121,33. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora aplicamos la fórmula donde P2 va a ser este valor, K va a ser este acá, y tenemos el tiempo final que será 2030 y T1 que será 2001. Perdón, 2001, exacto. ¿Qué valor nos da de población final acá para el 2030? 29.326. A ver, exactamente, 29.326, algo debe ser, yo lo redondeé en el entero más siguiente. Entonces, fíjense que de última acá, nosotros lo que estamos planteando es que tomamos el valor de dos censos, ¿no es cierto? La población de dos censos, le sacamos el valor de K, que es la constante de crecimiento, ¿no es cierto?, de esa población, y podemos definir, nosotros decimos que esta población en el año 2030 va a tener 30.000 habitantes. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro proyecto, nosotros vamos a decir que para el año 2030 vamos a tener 29.327 habitantes. ¿Cuán exacto va a ser eso? Y va a depender de cuán bien analizamos todas las variables que tuvimos, los datos que dijimos anteriormente, y a que logremos interpretar cómo está esa población creciendo. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser cierto o no en función de esos valores, cuanto más exacto o menos exacto nosotros los hayamos calculado. Podemos, y obviamente esto va a estar sometido, digamos, a lo que también los avatares digamos, del país o de lo que sea esté sometido. Por ejemplo, nosotros pudimos haber planteado que en esta población venía creciendo en forma espectacular y de golpe aparece el coronavirus que ha modificado toda esta situación y claramente todo esto pierde todo sentido, ¿correcto? Entonces, lo que les quiero decir es que en realidad, como toda cuestión de análisis de ingeniería y de proyecto, todo depende de la exactitud de la mayor información que nosotros podamos tener, tanto de campo como de la interpretación de esos datos, ¿sí? Entonces, todo esto va a tener sentido si todo tiene, o logro interpretar correctamente la evolución. Esto se está por apagar, así que voy a generar otro Zoom para poder seguir. Y a las 6:15 le debe haber dicho alguno y le debe haber quedado ahí. Ya fue. Bueno.
Bien. Vamos a ver un poquito la fórmula del otro, pues ya estamos medio llegando al final de la clase. Entonces vamos a ver un poquito el otro método y seguimos de última el martes que viene. Después yo le voy a dar una simplificación de todo esto, así ustedes van haciendo unos prácticos correspondientes. El otro método que tenemos, por lo menos lo vamos a presentar, no sé si lo vamos a desarrollar ahora, pero el otro método que tenemos es el método geométrico, que se acuerdan que este se utiliza cuando la población está en sus inicios o en su periodo de saturación. O sea, son los dos momentos, digamos, que este método tiene una aceptación o digamos, un cálculo relativamente correcto. No es válido cuando la población está en franco crecimiento. Por eso le digo, si yo interpreté mal los datos anteriores y aplico este geométrico cuando la población está en franco crecimiento, y voy a tener distorsiones, digamos, en el cálculo de la población. Básicamente, este método tiene la siguiente fórmula. Fíjense que la PF es igual a P1 más 1 más R elevado a la T1 menos TF, ¿no es cierto? Donde PF es la población futura. PF es la población futura. Y acá también hay una constante que es el valor R, que es la tasa de crecimiento anual, que vamos a ver cómo se calcula. Y después todos los demás datos surgen de los censos anteriores, ¿cierto? P1 es la población del censo que nosotros estemos considerado, TF es el año al que estamos considerando la población futura, y T1 el año al cual estamos considerando la población P1. Entonces, básicamente, la forma. Y el valor de R, fíjense, es este que tenemos acá, donde el valor geométrico, ¿no es cierto? El valor de R, la constante R, es P2 sobre P1 elevado a 1 sobre T2 menos T1. Pueden verlo escrito distinto. Acuérdense que elevar un número a la 1 medio o a la 1 sobre algún otro elemento acá, esto termina siendo igual a la raíz de T2 menos T1, digamos, ¿no es cierto? El P2 dividido P2 sobre P1. O sea, esto matemáticamente es lo mismo que toda esta expresión, digamos. Por ahí a lo mejor lo pueden ver escrito bajo otra forma, pero matemáticamente termina siendo el mismo. Y se lo resta por 1 para que quede, no, digamos, poder manejarlo desde el punto de vista porcentual, ¿no es cierto? Ese es un poquito Profesor, Sí. el menos 1 está en la potencia, ¿no? No está en la potencia, está fuera. está por Listo. fuera de la potencia. Porque Gracias. ese queda por fuera de la potencia. En realidad, si lo escriben más tradicionalmente, quedaría P2 sobre P1, la raíz de T2 menos T1. Eso menos 1. Porque esto tiene un valor de 1, y tanto, entonces le restamos 1 para poder llevarlo a 0, tanto o a valor porcentual. ¿Sí? Es más que nada matemática. Bueno. Acá tengo para hacer un ejemplo. Yo en todo caso esto lo vamos a arrancar, pues ya estamos medio sobre la hora. Lo arrancamos la clase que viene. Entonces la clase que viene vamos a ver
completar todo lo que es método geométrico, vamos a ver la otra parte que es esta parte que es el método logístico, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir viendo un poquito una práctica que ustedes van a tener que traer para ir armando la próxima clase. Y lo otro que les quería mostrar es, que yo seguramente se lo voy a pasar después con posterioridad, es un poco la planilla que veníamos hablando hoy. Fíjense en que nosotros vamos a tener una planilla que en realidad donde vamos a volcar todos estos datos que estamos hablando, que tenemos los años del periodo de diseño. Fíjense que estamos acá hablando a 20 años de distancia, entonces vamos a tener que calcular la población total de la localidad en el periodo de diseño. Fíjense que vamos a tener que proyectar acá la población, en este caso vamos a usar datos de la ciudad de La Paz para ir armándolo. Fíjense en que hay que ir planteando habitantes por vivienda, también que estos datos surgen del censo. Va a haber que hablar de cobertura porcentual de agua potable, que es un poco lo que hablamos, van a ser números que en realidad nosotros lo vamos a colocar nada más acá en la planilla, pero claramente en un estudio debieran surgir de todo el relevamiento que uno va haciendo y después se proyecta a lo largo de todo del periodo de diseño del agua, ¿no es cierto? Y vamos a lograr llegar a la necesidad, a cuál va a ser la necesidad de producción pico de agua potable de metros cúbicos por día y el caudal máximo horario de metros cúbicos por día, ¿cierto? Fíjense que va a haber dotaciones de media de producción resultante y la dotación pico, los consumos medio domiciliarios de agua potable, o sea, son todos valores que nosotros vamos a ir llenando acá, que muchos, digamos, no voy a tener una justificación matemática, pero en teoría la explicación es que surgieron de todo el análisis que estuve hablando anteriormente, ¿no es cierto? O sea, todo el análisis de las características actuales y de todas las características de la población. Así que bueno, por hoy cortamos acá y si alguien quiere hacer algún comentario y si no ya seguimos el martes que viene con toda esta otra parte, ¿sí? Bueno, profe, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos entonces, que pasen un buen día, nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.